En este video vas a conocer la historia de William Colgate y cómo una familia que tuvo que dejar Inglaterra para empezar desde cero en Estados Unidos terminó dando origen a una de las marcas más conocidas del mundo. Pero esta historia no se explica solo por el crecimiento de una empresa. Se explica por una idea muy simple que William entendió antes que muchos otros. Incluso un producto tan común como el jabón podía convertirse en un gran negocio si la gente aprendía a confiar en él. William Colgate nació el 25 de enero de 1783 en Hollingbourne, Inglaterra, dentro de una familia humilde. Su padre, Robert Colgate, trabajaba como agricultor y también fabricaba velas y jabón, pero además tenía ideas religiosas y políticas que le trajeron problemas. Con el tiempo, la presión se volvió tan fuerte que la familia decidió emigrar a Estados Unidos. No fue un viaje esperanzador, sino una salida forzada, con pocos recursos y sin ninguna garantía de que las cosas fueran a mejorar. Cuando llegaron a Estados Unidos, la realidad siguió siendo dura. La familia intentó rehacer su vida primero en Maryland y luego en Nueva York, pero la inestabilidad seguía ahí. En medio de esa situación, William creció trabajando en lo que aparecía. No tenía una posición privilegiada, no tenía contactos y tampoco una educación que le asegurara un futuro distinto. Lo que sí empezó a desarrollar muy pronto fue una forma de mirar su situación. Entendió que, si quería cambiar su vida, tendría que hacerlo a partir del trabajo constante y de decisiones bien pensadas. En 1804, con 21 años, llegó a Nueva York, una ciudad que estaba creciendo con rapidez, llena de comercio y talleres, pero también muy dura para quien no tenía dinero ni apellido conocido. Allí consiguió empleo como aprendiz en una fábrica de jabón y velas. Ese trabajo terminó siendo una escuela. Mientras hacía tareas físicas exigentes, empezó a fijarse en cosas que otros pasaban por alto. No solo observaba cómo se fabricaba el jabón, sino cómo se compraban los materiales, cómo se organizaban los pedidos, cómo se fijaban los precios y cómo se construía la relación con los comerciantes. Poco a poco llegó a una conclusión decisiva. El jabón no tenía por qué seguir siendo un producto genérico, vendido sin identidad. Si mantenía la calidad y lograba que la gente reconociera su nombre, podía transformar algo común en un negocio más sólido. Esa idea no lo convirtió de inmediato en empresario. Seguía siendo un trabajador joven, sin capital y sin respaldo. Pero a partir de entonces empezó a prepararse. Ahorró lo que podía, redujo sus gastos y aprovechó todo lo que estaba a su alcance para aprender. Todavía no tenía una empresa, pero ya estaba formando la mentalidad con la que iba a construirla. En 1806, con apenas 23 años, William Colgate dio el paso más importante de su vida hasta ese momento. Alquiló un pequeño espacio en Dutch Street, en Manhattan, y fundó William Colgate & Company. Empezó produciendo jabón y velas para pequeños comerciantes, lavanderas y hoteles. El negocio era modesto y dependía casi por completo de él. Fabricaba, empacaba, negociaba y entregaba. Sin embargo, desde el principio tomó una decisión que lo diferenciaba del resto. Puso su nombre en las cajas. En una época en la que muchos productos se vendían sin marca y con grandes diferencias de calidad, William entendió que un nombre podía convertirse en una señal de confianza. No quería vender solamente jabón. Quería que las personas supieran qué estaban comprando y que, cuando volvieran a necesitarlo, buscaran el mismo nombre. El crecimiento no fue inmediato, pero sí constante. Durante esos primeros años trabajó largas jornadas, cumplió pedidos personalmente y se fue ganando una reputación. En 1812, apenas 6 años después de haber empezado, su empresa ya abastecía a varios estados de la costa este. Lo que había comenzado como un pequeño taller ya mostraba señales claras de expansión. Justo cuando el negocio empezaba a consolidarse, William tuvo que enfrentar un problema mayor. En 1812 estalló la guerra entre Estados Unidos e Inglaterra y eso alteró el funcionamiento de muchos negocios. El bloqueo británico encareció materias primas y complicó el abastecimiento. Para muchas empresas pequeñas, ese golpe fue suficiente para desaparecer. William reaccionó con prudencia. Diversificó proveedores, aseguró inventarios y trató de mantener la estabilidad en los precios, aunque eso redujera sus márgenes. Esa forma de actuar le permitió conservar la confianza de los comerciantes en un momento en que casi todo era incertidumbre. Cuando la guerra terminó, ya no era solo un fabricante trabajador. Era alguien que había demostrado criterio para sostener un negocio bajo presión.
En 1820 abrió una nueva planta y amplió la producción con otros artículos como almidón y extractos aromáticos. La empresa ya no era un simple taller, empezaba a convertirse en una operación más seria. A medida que la empresa crecía, aparecía un desafío distinto. Ya no se trataba solo de vender más, sino de hacerlo sin perder consistencia. William entendió que si la calidad caía, también caería la confianza que tanto le había costado construir. Por eso empezó a estandarizar procesos, entrenar mejor a sus trabajadores y vigilar cada etapa de la producción con más disciplina. Mientras otros competidores buscaban atajos, él seguía apostando por la consistencia. Sabía que su verdadero activo no era solo la fábrica, sino la seguridad que su nombre transmitía en el mercado. A finales de la década de 1820, un incendio destruyó parte de sus instalaciones, y poco después, en la década de 1830, llegó una nueva crisis económica en Estados Unidos. Otra vez, tuvo que elegir entre crecer de forma desordenada o proteger la estabilidad del negocio. Evitó riesgos innecesarios, reinvirtió en la modernización de la fábrica y siguió sosteniendo el principio que le había dado resultados desde el comienzo: crecer sin traicionar la calidad. Después de décadas de trabajo, William Colgate ya había construido una empresa respetada en el noreste de Estados Unidos. Con el paso de los años empezó a enfocarse en la continuidad. Quería que la empresa siguiera creciendo cuando él ya no estuviera al frente. En ese proceso fue preparando a su hijo Samuel Colgate. No lo puso en una posición cómoda por llevar su apellido. Al contrario, lo hizo aprender desde dentro el funcionamiento del negocio. Samuel conoció la fábrica, la lógica de los costos, la relación con proveedores y la disciplina que había sostenido a la empresa desde el principio. Esa preparación se volvió más importante cuando William sufrió un derrame leve en 1847. Se recuperó, pero el episodio dejó claro que el relevo ya no podía postergarse. En 1848, con 65 años, William entregó el control de la empresa a Samuel. Cuando William murió el 25 de marzo de 1857, dejó detrás mucho más que una fábrica. Dejó una estructura, una reputación y una manera de entender el trabajo empresarial que ya estaba lista para pasar a la siguiente etapa. El contexto industrial estaba cambiando y los hábitos de consumo empezaban a transformarse. Samuel entendió que mantener el legado de su padre no significaba repetir exactamente lo mismo, sino ampliar el negocio con inteligencia. Uno de los cambios más importantes llegó en 1873, cuando la empresa lanzó su primera crema dental aromatizada, vendida en frascos de vidrio. En ese momento, el cuidado bucal todavía era básico, y muchas personas usaban métodos poco prácticos. Ese producto hizo que la higiene dental resultara más accesible. Años después, en 1896, llegó otro paso decisivo: la pasta dental en tubo. Ese formato facilitó el uso, ayudó a conservar mejor el producto y permitió una distribución mucho más eficiente. Con esos avances, la empresa dejó de ser conocida solo por sus jabones y ganó un lugar más fuerte en la rutina diaria. Fue el resultado de una empresa que primero se ganó la confianza del mercado y después usó esa confianza para entrar en nuevas categorías. A comienzos del siglo XX, la marca ya tenía una posición fuerte en Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial reforzó todavía más su presencia cuando sus productos de higiene formaron parte de los kits que acompañaban a muchos soldados estadounidenses. Después de la guerra, ese hábito de consumo siguió en la vida civil. La marca ganó más presencia. Con el tiempo, Colgate se expandió a otros mercados y siguió creciendo hasta que en 1928 se fusionó con Palmolive Pit, formando Colgate-Palmolive. Esa unión amplió su alcance y consolidó su presencia internacional. Lo más llamativo es que todo eso nació de una base muy simple. No comenzó con una gran fortuna ni con una invención revolucionaria. Comenzó con un inmigrante que aprendió un oficio, entendió el valor de la constancia y convirtió su apellido en una garantía de confianza para millones de personas. La historia de Colgate deja una idea clara. Hay empresas que crecen rápido, pero pocas consiguen durar. Y cuando una marca logra sobrevivir a generaciones enteras, suele haber algo más detrás que un buen producto. En este caso, lo que sostuvo a Colgate desde el principio fue disciplina, consistencia y visión para construir confianza. William no inventó el jabón ni la higiene dental, pero entendió algo que terminó valiendo muchísimo. Cuando las personas confían en un nombre, ese nombre puede crecer mucho más allá de la vida de quien lo creó.
Y así fue como un joven que llegó sin dinero a Estados Unidos terminó dejando uno de los apellidos más conocidos del mundo. Si te gustó este video, suscríbete y dale like para más historias reales de empresarios, marcas y personajes que empezaron desde abajo y terminaron cambiando industrias enteras. Nos vemos en el próximo video.